Muy bien, hermanos, buenos días para todos. ¿Alguien se acuerda de qué fue la predicación la semana pasada? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda de qué predicó nuestro pastor la semana pasada? ¿De qué? Sobre el orgullo. Y ahí viene qué. No, mentiras. Hoy vamos a predicar de un tema que es un poquito parecido y es algo en lo que creo que todos los seres humanos caemos sin darnos cuenta. Esto no es algo que tú hagas conscientemente, sino que es que se te sale. En otras palabras, te fluye. No debería ser así, pero te fluye. El título de esta predicación es Arrogancia, trampa mortal. ¿Cómo es? Arrogancia, trampa mortal. Y también usted sabe que hace unos meses he venido predicando acerca de 1 de Corintios, que es donde estoy haciendo pues mi tiempo devocional y mi tiempo de estudio. Y hace un tiempo cuando comencé ese estudio, comprendí que el tema principal de esos primeros capítulos era el mismo problema. Y ese problema era el conflicto en la iglesia. ¿Se acuerda que hemos hablado ya en 3 oportunidades sobre esto? Y hemos visto desde diferentes ángulos ese tema, pero siempre es el mismo. Usted se preguntará, ¿pero por qué nos tomamos tanto tiempo para hablar de esto? Pues nos tomamos tanto tiempo porque la Biblia se toma mucho tiempo. Creo que la palabra de Dios habla con tanta fuerza sobre esto porque es sumamente importante para su congregación y para nuestra vida eclesial el tratar este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe que esta es una de las cosas, el orgullo, la arrogancia, todo esto es una de las cosas que más divide. Muy bien, y la división en la iglesia, veíamos en nuestra predicación anterior, debilita nuestro testimonio y empaña la gloria de Dios. Y como iglesia jamás podemos permitirnos que la gloria del Señor sea empañada. Muy bien, creo firmemente que cuando el Señor trae a colación continuamente una situación, sin duda lo que quiere es hablar a nuestro corazón para que dejemos de pensar que no es con nosotros. Usted sabe que muchas veces cuando vienen este tipo de mensajes, todos pensamos, ay, no está fulanito. Ese es el que tenía que escuchar el mensaje. Ay, si lo estuviera, o le ponemos un mensajito de texto. Enciende tu WhatsApp ya. Conéctate a YouTube. Es importante. Uno queriendo bendecir, ¿no? Pero lo que está haciendo es, si oye, no, esto le va a caer eso a usted, ¿no? Ahí ese orillazo es para usted, se lo mando con mucho cariño, ¿verdad? En nuestro texto de esta mañana, Pablo subraya el problema central en casi todas las situaciones de conflicto. Ese problema es la arrogancia. Vamos a estar basados en un pasaje que está en 1 de Corintios, en el capítulo 4, de los versos del verso 5 en adelante. Por si usted tiene alguna duda, este vocablo, arrogancia, viene del latín. Un latín, arrogantis, que significa ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente, engreído. Es esa persona que se cree experta en todos los temas y que en consecuencia nunca tiene interés en escuchar otras opiniones. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha hablado con gente así? ¿O usted ha sido uno de esos? En lo personal, yo he sido uno de esos, hermano, 550,000 veces. Me da vergüenza confesárselo, pero es así. Es algo que está en medio de nosotros, es algo que nos fluye con una facilidad, ¿verdad? Normalmente la persona arrogante es orgullosa, es soberbia, es presuntuosa, es extremadamente vanidoso o vanidosa y presumido o presumida. Algunos están diciendo, uy, esto comenzó feo. No, hermanos, frescos, no hay problema. Muy bien. Mire que la arrogancia es la que nos lleva a ver cada situación de nuestra vida como si fuera un concurso en el que debemos determinar un ganador y un perdedor. Es la arrogancia la que nos lleva a concluir que nosotros sabemos más y sabemos mejor, o que nuestra experiencia es más significativa, o que nuestra comprensión es superior a la del otro. Es la arrogancia la que concluye que el problema del otro es la arrogancia, pero nunca jamás lo vemos como un problema propio. Hay un escritor que yo sé que usted y yo conocemos y hemos escuchado muchas veces, C.S. Lewis. ¿Lo ha escuchado?
¿Ha escuchado las Crónicas de Narnia, cierto? ¿Ha visto las películas? Bueno, están basadas en sus libros. Y este hombre escribió lo siguiente acerca de esto. Abro comillas. Hay un vicio del cual ningún hombre en el mundo es libre. Un vicio que cada uno en el mundo detesta cuando lo ve en otra persona y del cual casi nadie, excepto los cristianos, imaginan que son culpables de ese defecto. El vicio esencial, el mal supremo es el orgullo, la arrogancia. Le digo, la falta de castidad, la ira, la codicia, la embriaguez, todo eso, dice aquí C.S. Lewis, son simples pulgas en comparación con la arrogancia. Fue a través del orgullo y la arrogancia que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a la mayoría de los otros pecados. La arrogancia es el estado mental anti Dios operando en forma continua en nuestras vidas. Cierro comillas. El primer punto del que le quiero hablar en esta mañana es que la arrogancia provoca en cada uno de nosotros un delirio. Si usted comienza a leer el texto que yo le voy a mencionar a continuación, llega allí a 1 Corintios 4 y acaba de comenzar a leer. Realmente el mensaje se basa a partir del verso 8, pero yo quise contextualizarlo desde un poquitito antes. Es fácil perderse de lo que el apóstol Pablo está intentando comunicarnos. Por eso, lo voy a leer a partir del verso 5. Dice la palabra, escúcheme, acá nosotros lo tenemos en Reina Valera, pero yo quiero hacerlo un poquito más cortito y que sea más comprensible el sentido de lo que le voy a hablar. Entonces, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 5 en adelante. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo. Como digo, pastor, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. ¿Está escuchando lo que está diciendo la palabra, no? Sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Verso 6. Amados hermanos, pues el caso de Apolos y el mío y el mío propio, como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a causa del otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen ustedes que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Después de que usted lee este pasaje, usted fácilmente podría concluir que los corintios eran algo así como una especie de super iglesia, ¿verdad? Y ese texto, cuando usted lo lee así de primerazo, podría parecer que esta iglesia estaba aprovechándose del almacén de la bendición de Dios, ¿cierto? De una manera que hizo que incluso el apóstol Pablo pudiera sentir envidia. Sin embargo, pensar de esa manera es perderse por completo de lo que Pablo estaba diciendo. Porque si usted lee el pasaje en contexto, es obvio que lo que estaba haciendo Pablo era hablar sarcásticamente. Era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, hablándoles sarcásticamente. En el verso 7 había desafiado a la iglesia a adoptar una actitud de humildad. Y en el verso 8 les muestra cuánto necesitan cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas mostrarle a alguien que necesita cambiar? Porque has identificado la arrogancia en su vida.
Y hay tantas formas, hermanos, de ser arrogante, lo vamos a tocar un poquitito más adelante. Muy bien. El caso es que este hombre les estaba hablando con sarcasmos y les estaba diciendo: hey, necesito que cambies. Necesito que esa arrogancia que tienes puesta 24 horas al día sea desechada por completo. Y entonces allí en el verso 9 dice que a veces piensa que a nosotros los apóstoles los puso como en exhibición, como prisioneros de guerra. Esa referencia la estaba haciendo con respecto al ministerio apostólico, porque en lugar de ser plenos, hablando de los apóstoles, en lugar de ser plenos, en lugar de ser ricos, en lugar de reinar como la realeza, los apóstoles estaban en exhibición, en un espectáculo humillante en el mundo. Los cristianos de Corinto se miraban a sí mismos tan sobre todos, se creían tan intocables, creían que estaban por encima de todos sus amigos, por encima de todos. Muy bien. Y Dios a cambio estaba mostrándoles que el ministerio apostólico era el más humillado, que el ministerio de servicio era el menos visible, el de menos aplausos. Ese era. Pero muchos vienen a nuestras congregaciones buscando un reconocimiento que solo tiene que tener el Señor. Esa imagen que describe como prisioneros de guerra, usted sabe que en ese tiempo vivían bajo el Imperio Romano, ¿correcto? Y entonces esa imagen que describe del Coliseo o del desfile es el de un desfile de un general romano que viene entrando a la ciudad después de la conquista. Entonces el orden del desfile era mostrar primero los ejércitos, segundo el botín, después venía la procesión y de últimos venían los cautivos derrotados que serían condenados a morir en la arena. Así como antes de entrar en la arena los gladiadores decían morituri salutamis, que significa nosotros que moriremos te saludamos, así Pablo ahora está saludando a los cristianos en Corinto. La palabra espectáculo en latín, teatrón, de lo cual obtenemos nuestra palabra teatro, eso era lo que hacían los generales romanos cuando entraban en un desfile de la victoria. Muy bien. Entonces, cuando Pablo dice que habían sido hechos un espectáculo para el mundo, habla de cómo los apóstoles habían sido humillados públicamente. Este tipo de humillación era el mayor horror para el orgullo de los cristianos corintios. Porque si yo te preguntara a ti, ¿a cuántos les gusta ser humillados por Cristo? Casi a nadie. Porque a todos les gusta ser reconocidos, a todos les gusta que les den palmaditas en la espalda, a todos nos gusta ser tenidos en cuenta, ¿cierto? Ser visibles a todos. Pero ¿a cuántos les gusta ser humillados por la causa de Cristo? Estos hombres y mujeres, los cristianos de Corinto, tenían dos problemas. Uno, estaban orgullosos de su propia espiritualidad. ¿Les suena conocido eso? A mí sí. Y lo segundo, estaban algo avergonzados de Pablo, porque ellos pensaban que Pablo era débil y estaban avergonzados de su estado humilde. Y Pablo entonces estaba tratando de abordar en este texto estos dos problemas. La verdad, hermanos, es que todos hemos conocido personas arrogantes, creo yo, ¿verdad? Hemos conocido a ese intelectual religioso que siente que está por encima de todos, hasta de la ley. Es arrogante esa persona que extiende su dedo y que nos dice constantemente cómo es que son las cosas. Es que le voy a decir, es que usted me tiene que escuchar así con el dedito extendido como yo estoy haciendo, ¿cierto? Es el director, es el presidente, es el jefe, es el pastor, es el líder que pone a la salida de su oficina, a la salida de su iglesia, en los buzones de WhatsApp de los ministerios: envíeme todas las sugerencias para mejorar, y nunca jamás lee ninguna de las sugerencias. Ahí se quedan, como para que digan que no, que les está dando participación, ¿verdad?
Es esa persona que responde a cada pregunta honesta con desprecio, con sobradez o con altivez. ¿Y sabe algo? Eso es tan común en medio de nuestros ministerios. Respondemos con sobradez, con desprecio, con altivez. Se va dando cuenta cómo Dios va haciendo un checklist ahí en la lista interior de cada uno de nuestros corazones, porque eso, hermanos, es lo que nosotros somos. Arrogante es esa persona que insiste en decirte lo que tú estás pensando. O sea, tú ni siquiera estás pensando eso, pero él en una revelación divina te dice: es que tú estás pensando esto, es que yo te conozco, yo sé cómo es que tú piensas. Qué arrogantes, hermanos. Si el único que sabe eso, ¿quién es? El Señor, exactamente, es el Señor, ¿verdad? Es esa persona, y cierro con esto este pedacito, que triunfa en cada una de tus historias con algo que fue más grande, más inteligente, más notable. O sea, si usted fue a Melgar, no, él fue a Cartagena. Si usted fue a Cartagena, no, él estuvo en Miami. Si usted cogió carro, si usted compró carro, su carrito normal, ¿cierto? No, él compró tremenda, super mega camioneta. O sea, todo es así, siempre hay que ganar, ¿verdad? Ese es el arrogante. Y francamente, cuando usted y yo hablamos con ese tipo de personas, qué difícil es soportarlos, hermano. En verdad que sí. Pero ahorita que estoy hablando en tercera persona, me miro a mí mismo y pienso: ¿cuántas veces ha sido difícil para ustedes soportarme a mí? ¿Cuántas veces ha sido difícil para ustedes soportar la arrogancia que muchas autoridades, no solo acá, sino en muchas partes donde ustedes han trabajado, donde han servido, donde han vivido, han sido como esto que yo le acabo de describir? Y si alguna vez nosotros hemos sido arrogantes en nuestro comportamiento, en nuestra mirada, en la manera como decimos las cosas, con todo mi corazón le pido, hermano y hermana, que nos perdone. Que perdone nuestra imperfección, que perdone nuestra altivez. Al igual que ustedes, estamos siendo formados y transformados todos los días. Al igual que ustedes, estamos en obra gris, todos nosotros. No hay ni uno solo que sea obra terminada. Muy bien. Y entonces yo le decía que siempre soportar a este tipo de personas es difícil, ¿verdad? Y cuando usted ve nuestra cultura, en este momento nuestra cultura parece alentar e incluso exaltar a los arrogantes. ¿No se ha dado cuenta de esa nueva profesión que abunda, que los influencers? ¿Sí? Pregúntele a los jovencitos, niños que están en bachillerato, algunos universitarios, cuál es la profesión que quieren, y muchos de ellos le van a decir: no, yo quiero ser youtuber, no, yo quiero ser influencer, ¿cierto? Y entonces le preguntas por qué y ahí te das cuenta de sus motivaciones, ¿verdad? No sé si usted por casualidad ha ojeado las redes sociales de Instagram de la mayoría de los jóvenes. Jóvenes de Cristo, la mayoría, o sea, hablando solo de los nuestros, sin hablar de los otros, ¿verdad? Y entonces usted nota en esas redes sociales que hay un gran culto a la persona de cada uno, ¿cierto? Tú ves allá todas las fotos, ¿cierto? Y de Cristo, hermano, esas redes vacías por completo. Revise esta semana cuántas cosas publicó usted de Cristo de su corazón y se dará cuenta cuánto de Cristo hace falta en usted. Cuánto más necesita usted menguar y Cristo necesita crecer. Lo digo para que se dé cuenta que es algo que permea tan disimuladamente nuestros corazones, nuestro entendimiento, que no lo hacemos consciente, pero que está allí, ¿cierto? Pareciera que aún conociendo a Cristo estuvieran buscando el aplauso del mundo, que aún conociendo a Cristo estuvieran buscando el reconocimiento del mundo y no el reconocimiento del Señor que te salvó. Te salvó un rey humilde, te salvó un rey sencillo al que tú y yo servimos. La pregunta es: ¿qué tanto de nosotros se parece a ese rey humilde y a ese rey sencillo al que nosotros estamos sirviendo? La invitación que le estoy haciendo, hermano, es a que eche un vistazo a su propia vida, ¿verdad?
Siempre que hablamos de arrogancia, nuestra tendencia normal será que usted y yo pensemos en que todas las personas que necesitan escuchar esto. Sin embargo, esta no es una invitación para los demás. Esta es una invitación para usted. Para usted. La Biblia nos dice que el orgullo viene antes de la caída. Por un segundo, yo le voy a pedir que usted recuerde esa caída que a usted le dolió más. Eso que usted más como que, uy, esto me dolió aquí el pecho, esto me trajo estas consecuencias tenaces. Que usted recuerde esa caída y recuerde qué fue lo que sintió antes de esa caída. Y normalmente lo que usted sentía antes de caer era, yo soy. Era orgullo. Y todos lo hemos sentido. Por eso Dios a todos nos ha tenido que bajar el moño y ¡pum!, para que aterricemos. Y los aterrizajes a veces son voluntarios, pero otras veces son ¿qué? Forzosos, ¿cierto? Otras veces son forzosos. Muy bien. Una de las cosas más peligrosas que hace nuestra arrogancia es que colocamos el foco en la persona equivocada. Porque ¿en quién debe estar nuestra atención? Pero cuando somos arrogantes, ¿en dónde está nuestra atención? En nosotros, ¿cierto? Tu atención está en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en cómo lo quieres, en cómo lo deseas, en cómo lo vas a conseguir. Ahí es donde está tu atención. Entonces, Dios dice, ¿sabes qué? Ya quiero que quites la mirada de ti mismo. O sea, acuérdate que aquí hay solo un Señor, no hay dos señores. No se trata de que tú y yo estamos compartiendo señorío, no. Se trata de que yo soy Señor y tú eres siervo. Y si tú eres siervo, ¿cuál es tu ministerio? Servir y hacer la voluntad de su Señor. Es todo lo que nosotros hacemos. Muy bien. Pablo entonces está animando a los corintios a recordar, ahí como les decía en el verso 8, ay, ustedes han tenido de todo, ya son ricos, ya tienen de todo, estaba diciéndoles en el verso 8. Y entonces está animándoles a recordar que todo lo que tienen ha sido recibido como un regalo. Entonces, hermano, esa bendición que usted tiene ahora, eso que hay en su casa, eso que hay en su familia, la paz que hay en su familia, la provisión, el trabajo, los amigos, sus hijos, esposos, esposas, todo eso fue un regalo de Dios para usted, todo. No fue porque alguno de nosotros lo mereciera, no, sino que la gracia de Dios y su amor es tan infinito, tan perfecto, que nos dio esas cosas a nosotros, no para que nos ufanáramos, no para que dijéramos, oh, sacando pecho, no, sino para que nos mantuviéramos más humildes y conscientes de cuán grande ha sido el amor del Señor sobre nuestra vida, ¿sí? Pablo estaba diciéndole a los corintios, todo lo que tienen yo se los di. Ustedes no son parte de la familia de Dios debido a su conducta, no son parte de Dios debido a su intelecto, no son parte de la familia de Dios debido a sus habilidades superiores. No, cada uno de ustedes fue hecho hijo por la increíble gracia de Dios. Mire esto, supongamos cuántos aquí han ido a un matrimonio. Y un matrimonio es chévere, a mí me gustan los matrimonios. Es bonito ver a la gente uniendo sus vidas. Dice, ay, yo fui al mío, dice David, no, pues cuidado. ¿Verdad? Todos aquí, ir a un matrimonio es algo muy especial, hermano, porque es muy especial poder ver la bendición de Dios sobre un proyecto de vida que está iniciando, ¿ok? Entonces imagínese que usted lo invitan a ese matrimonio, ¿verdad? Y entonces llegan y le dicen, mira, Talo Pascual, quiero que tomes el micrófono un segundo y quiero que hables de manera testimonial sobre los contrayentes, que digas algo bonito, algo que les anime, algo que tú conociste, hermano, y usted coge el micrófono y comienza a decir, yo recuerdo cuando conocí a este muchacho, él me fue a pedir ayuda, y comienza toda la disertación a girar sobre usted, sobre sus logros, sobre lo bueno que usted ha sido con esos muchachos, sobre todo lo que usted les dio, sobre cómo es que usted los ha ayudado. Hermano, ¿sabe qué? Eso es apropiado. Es que la noche no se trataba de usted. La noche o la celebración se trataba de los contrayentes.
¿Y sabe algo? Cada vez que nosotros hacemos todo lo que yo les mencioné en Instagram, conversaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Olvidamos que nuestra vida, cuando somos ministros, cuando somos servidores de Dios, nuestra vida se trata de reflejar y glorificar a Dios, no de glorificarnos a nosotros mismos, ¿sí? Glorificarse a sí mismo, eso es lo que hacen todos en el mundo. Nosotros no somos de esos, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta, uno de esos sintomitas pequeños, una capsulita ahí chiquita, pero ¿no le ha pasado que hay momentos en que usted se siente incómodo, ¿cierto? Cuando son otras personas los reconocidos, cuando son otros los elogiados, cuando es a otros a los que se les dan los privilegios que usted cree que usted debe tener, uno llega de sonrisa, ay, qué bendición, hermanitos, y por dentro, esto me lo merecía yo, este man ¿qué? ¿Sí? Nos incomoda tremendamente los privilegios del otro y ¿sabe qué somos ahí? Arrogantes, súper arrogantes. Nos incomoda si una autoridad nos va a decir, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal. Esto lo estás haciendo mal, debes corregir. Y entonces se nos transforma la cara así impresionante. No dices nada, pero tu cara se transforma así impresionante. Miras mal, ¿cierto? ¿Sí? En tu imaginación, ¿alguien se vio alguna vez aquí un programa que se llamaba Ally McBeal? ¿Alguien se lo vio alguna vez? No, ya ese es un viejísimo. Santo de gloria, ya soy de otro siglo, Santi, hermano. Pero en ese, a mí me gustaba mucho porque esta era una mujer ejecutiva, y entonces las situaciones que ella se imaginaba que eran situaciones extremas, ella estaba frente a la gente y si le tenía rabia en su mente, los cogía ahí, les daba un puño en su mente, ¿no? ¿Verdad? Así somos muchas veces nosotros, hermano. Estamos sonriéndole a nuestro hermano y por dentro es ¿Entendiste? Sí, hermanito, sí, tranquilo. ¿Verdad? Somos tremendamente arrogantes. Tremendamente arrogantes. Muy bien. Mire esto. Si usted se ha dado cuenta de lo incómodo que nos sentimos cuando vienen estos privilegios para los demás, ¿dónde debe estar puesto su foco? Cuando Dios le da privilegios a otro, debe darle gracias a Cristo por el privilegio que le está dando a esa vida. Su corazón debe estar agradecido por lo que Dios está haciendo con él o con ella. Esto no es una competencia. Dios no le quitó a usted para dárselo a él. Dios tiene lo que es suyo, hermano. Dios lo tiene, o sea, no se preocupe. Y Dios también tiene el tiempo, no se preocupe, ¿verdad? Si usted es verdaderamente de Cristo, cada vez que usted sea invitado a hablar, usted y yo vamos a hablar de lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos, ¿quién es? Cristo, exacto. Recuerde esto, Dios es aquel que se ha acercado a nosotros en amor. Él es aquel que es el dador de todo don bueno, de todo don perfecto. Él es en quien deberíamos centrarnos. Pablo dijo una cosa que la tengo aquí grabada y dijo, el que se jacta debe jactarse en el Señor. En otras palabras, si usted va a presumir de algo, de lo que debe presumir es de la grandeza de Dios. Porque cuando la arrogancia se apodera de su vida, ¿sabe lo que usted está haciendo? Le está robando la gloria a Dios. Cuando la arrogancia se apodera de su vida, lo que usted está haciendo es levantando un muro para su intimidad con Dios. ¿Y sabe algo? No estoy aquí hablando únicamente de las palabras que nosotros decimos, sino de todas las actitudes que nosotros tenemos y de cuán arrogantes podemos ser con esas actitudes, porque la arrogancia hace algo muy peligroso y es que le da a la gente una visión distorsionada de sí mismo. Le voy a repetir eso. La arrogancia hace que tengas una visión distorsionada de ti mismo. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escribió mensajes a 7 iglesias, pero una de esas iglesias fue la iglesia de la Odisea. Y en el capítulo 3, en el verso 17, no lo busques, yo lo voy a leer acá, dice, porque tú dices, yo soy rico, en referencia a los corintios, ¿no? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
A veces nosotros somos así, hermanos. Pensamos que estamos en el curubito y no sabemos que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Recuerdo que cuando era niño, mis papás me llevaron. ¿Cuántos hemos estado acá en ferias de pueblo? A mí me encantan las ferias de pueblo. Y la primera feria que fui, yo recuerdo que era pequeñito, fue en un municipio acá cercano de Cundinamarca, y entonces había una atracción que era así, re guau, y era el Salón de los Espejos. ¿Alguien ha entrado al Salón de los Espejos alguna vez? Tú entras a ese salón y uno se totea de la risa porque uno se ve, yo me veo alto, hermano, o sea, todo lo que uno quiere, ¿no? Me veo alto y delgado, ¿sí? Otros se ven así todos distorsionados, gordos, las caras así, todo, ¿cierto? Y uno se totea de la risa. Y recuerdo mucho a mi papá, en ese tiempo no había celulares, ¿cierto? Sino una cámara Kodak, ¿cierto? Y recuerdo a mi papá tomando fotos en todos los espejos, porque era una novedad para nosotros eso, ¿no? Y éramos muertos. Yo creo que nos demoramos en ese salón, hermanos, un montón, solo riéndonos de ver nuestras propias distorsiones. Muy bien. En otras palabras, usted llega y se ve a ese espejo y se ve como usted no es. No es una imagen verdadera, es una imagen distorsionada. Eso es lo que hace la arrogancia y usted no se da cuenta. Eso es lo que hace la arrogancia y no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Creemos que somos espiritualmente fuertes, creemos que estamos conectados, pero realmente estamos desconectados del propósito de Dios. Pensamos que no necesitamos ninguna ayuda, y cuando usted piensa que no necesita ayuda, hace algo muy peligroso, y es que se aleja del Salvador, de la única fuente que lo puede tener conectado a lo verdadero, ¿verdad? La arrogancia nos hace llevar a pasar por alto a los demás. Suponga por un segundo que usted está hablando con alguien de esas personas que están súper enamoradas de su voz, que están hablando y dicen, ¡ay, qué linda voz tengo! ¿Cierto? Usted está hablando de esas personas. Muy bien. Y esas personas normalmente hablan sin parar, hasta el punto que usted comienza a sentirse incómodo, y entonces cuando usted está incómodo con algo, eso se le nota en toda su proxémica, en todo su lenguaje no verbal, porque usted llega y comienza a mirar el reloj y sí, este man, ¿cuándo se callará? No, ¿cierto? Comienza a bostezar, comienza a mirar para otro lado, comienza a moverse ahí en la silla, ¿cierto? Como a ver si entienden Y de últimas, hermano, usted coge una escoba y la pone detrás de la puerta. Mentiras. Mentiras. El tema aquí es que usted lo que quiere es irse. Usted quiere irse y que ese hermano o esa señora se calle, porque no le ha pasado que hablan y uno dice, ay, Dios mío, me tenía mareado esa señora. ¿No le ha pasado? O ese señor, ay, Dios mío, no. ¿Cierto? Usted dice, ¿cuándo es que se va a callar? ¿Cuándo es que se va a callar? ¿Verdad? Qué triste que alguien tenga que usar ese tipo de señales, no porque tiene un cansancio normal, sino porque identifica la altivez, el orgullo y la arrogancia en nosotros. ¿Sí? ¿No le ha pasado que hay veces usted dice, pero por qué las personas, a mí me pasó un tiempo cuando era así sardino, ¿verdad? Pero venga, yo porque es que no, yo soy una persona sociable, me considero una persona sociable, pero para ser una persona sociable cuando era pelado no tenía muchos amigos, y yo decía, ¿por qué la gente como que no se me acerca? O sea, es como si yo tuviera un repelente, ¿cierto? Y era esto, hermano, toda mi cara, todos mis gestos, toda mi proxémica hablaba de que yo no quería a nadie cerca, pero sí me mostraba, pero todos mis gestos decían, estás obrando de manera equivocada. Hay una cosa que hace la arrogancia, y es que nos hace ajenos a quienes nos rodean. ¿Sabe qué significa eso? Significa que pasamos por alto las lágrimas en los ojos de nuestros hermanos. Significa que el arrogante nunca es capaz de identificar las expresiones de dolor. Significa que no somos capaces de identificar el temor y el miedo en nuestros hermanos para darles soportes, que no nos damos cuenta cuando están pidiendo auxilio, que no nos damos cuenta cuando están cansados. Eso hace la arrogancia. Ahora, si usted se examina a usted mismo, usted podría decir, uy, man, yo he sido de estos. No me he dado cuenta del dolor de mis hermanos.
No me he dado cuenta de cuando están asustados. No me he dado cuenta ni siquiera de cuando están cansados. Porque la gente te ve, lo digo particularmente a los pastores, y piensan que todos los pastores son Superman. Hermanos, somos seres humanos. Humanos tan humanos como ustedes, con las mismas luchas, a veces luchas más grandes. Pero una cosa sí le digo, con soledades mucho más grandes que las que ustedes pueden tener. Si nosotros no vemos estas pistas verbales, vamos a tener cuidado, vamos a tener problemas para cuidar a las personas, ¿sí? Si no vemos los pedidos de auxilio de las personas, realmente usted y yo jamás vamos a poder reflejar el amor de Cristo. No vamos a poder. Porque tu arrogancia les dice, yo soy lo que a mí me importa. Tu vida está bien, voy a orar por ti, pero tú allá y yo acá. Ese no es el tipo de actitudes que el Señor quiere. No, tenemos que ganar las almas. Pastor, yo quisiera ver esta iglesia llena. Y en lo que a ti te toca, ¿tú qué estás haciendo? Nada más en esto de despojarte un poquito de tu arrogancia, ¿has hecho algo? O sea, ¿tú has trabajado en eso? ¿Tú te has puesto a identificar, o sea, tú has identificado eso dentro de ti y realmente estás cambiando? ¿Realmente le has dicho, Espíritu Santo, necesito de tu poder para cambiar esto? Porque si no lo estás haciendo, créame que esta iglesia va a permanecer sin mucha gente. Aquí lo que habla es tu testimonio. Tu testimonio es el evangelio, el mejor evangelio que puedes predicar. Muy bien. Pablo trazó varios contrastes entre la actitud de los corintios y la realidad de su propia vida. En el verso 10, voy a leer también en Nueva Traducción Viviente, dice: nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Algunos aquí, yo sé que tal vez el Señor les haga el llamado a trabajar 100% en su obra, pero lo va a hacer en su tiempo. Lo va a hacer cuando usted esté preparado para que Cristo lo haga parecer tonto, para que Cristo lo haga parecer débil, para que por causa de Cristo lo ridiculicen, para que usted pase hambre, para que usted sea golpeado, para que usted le falten el respeto. Ay, pero yo pensé que es que servir a Dios era puro glamour. No, hermano, Pablo no nos está mostrando esto. Esto no es glamour. Pablo lo que está es aterrizándote, está ubicándote. ¿Tú le quieres servir a Cristo? Mira, esto es lo que viene. Verdaderamente tú quieres estar con el Señor y servirle a Él con todo tu corazón. Mira, esto es lo que viene. Entonces le estaba diciendo a los corintios: ay, ustedes se creen tan ricos, ustedes están felices con todas las riquezas, y nosotros que somos los apóstoles, esto es lo que estamos viviendo. Entonces está haciendo aquí un contraste entre los corintios y los apóstoles. Los corintios habían sido exaltados, satisfechos, mimados. Muy bien. Mientras tanto, los apóstoles estaban trabajando duro, sacrificándose, enfrentando abusos. Los corintios reflejaban el mundo y los apóstoles reflejaban a Cristo. Yo le pregunto, ¿cuál de esos dos es el que usted refleja? Porque con todo respeto, hermanos, y amor, con todo el amor que les tenemos, somos increíblemente cómodos como los corintios. Y apenas nos toca inquietarnos un poquito, incomodarnos un poquito.
No, es que ese pastor sí es muy abusivo. Oiga. No, ese pastor es que es caspa. Sí, es que somos buenísimos para no incomodarnos. Si no, pregúntale a nuestro departamento de misiones. Cuando el departamento de misiones, nuestro ministerio nació, ¡wow! Todos, ¡sí! ¡Ah! El ministerio de misiones no ha parado. Su ministerio, su labor no ha parado. Ahora pregunte, ¿cuántos de todas esas multitudes los acompañan? Pocos, ¿sí o no? Porque ya no hay nadie dispuesto a incomodarse. Ya no hay nadie dispuesto a levantarse temprano para ir a visitar al que necesita. Muy bien. Cuando Pablo estaba hablando del hambre y la sed que pasaban, estaba describiendo cómo el ministerio muchas veces implica privación y humillación. O sea que lo que usted y yo hacemos, hermano, muchas veces va a implicar eso, privaciones y humillaciones. Ahora yo le digo, ¿quién quiere? Ya no tantos. Igual que los corintios, querían evitar a toda costa privaciones y humillaciones. ¿Les suena conocido? El Señor Jesús nos dijo que usted y yo necesitábamos considerar el costo antes de alistarnos en su ejército. El Señor Jesús nunca prometió un camino fácil, prometió que tendríamos tribulación. El Señor Jesús prometió que la gente nos rechazaría, prometió que tendríamos que sufrir en su nombre. Seguir a Cristo a menudo significa vivir de manera diferente a las normas aceptadas. Para algunos creyentes, seguir a Cristo los va a llevar a la cárcel. Para algunos creyentes, seguir a Cristo les va a costar su propia vida. Sin embargo, la arrogancia, nuestra arrogancia, nos lleva a creer que lo que a mí me conviene, eso es lo mejor para mí. Pero en verdad, lo que es mejor para nosotros, lo que Cristo sabe que es lo mejor para nosotros, no siempre es lo más fácil o es lo más agradable. La contraparte positiva de la arrogancia, ¿cuál es? La humildad. Permítame parafrasear una descripción de la humildad que hizo el pastor John Piper. Abro comillas. La humildad está anclada a un profundo sentido de la grandeza de Dios. Nos deja ver lo pequeños y lo dependientes que somos. La humildad reconoce que no debemos esperar ser tratados mejor de lo que Cristo fue tratado. La humildad nos lleva a ser abiertos y enseñables. Sabemos que somos falibles. Por eso estamos dispuestos a aprender de los demás. Incluso cuando nos mantenemos firmes en la verdad inquebrantable de Dios, siempre debemos estar dispuestos a aprender. Usted y yo no compartimos la verdad de las Escrituras desde una posición superior. Nosotros compartimos la verdad de las Escrituras desde una posición de servicio a Cristo, 1, y de amor por la persona con la que estamos hablando, 2. Si esas dos cosas no están en tu compartir, puedes identificar entonces por qué tantos y tantos de aquellos a los que tú le has hablado no están aquí. Porque posiblemente el amor de Cristo no ha sido visible en ti. Porque posiblemente tu servicio a Cristo no ha sido visible o está plagado de un testimonio raro. Y eso va a hacer que la gente no pueda ver al Cristo que tú quieres reflejar. La humildad siempre te hace estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagas, en el momento en que Dios quiere que lo hagas y en el lugar a donde Dios quiere enviarte. Compartí hace un segundo con Santi y me estaba contando una labor que está llevando a cabo en una cárcel de gobierno, ¿es? ¿Correcto? Y yo llegaba y pensaba, y no queda aquí a la vuelta de la esquina, hermanos. O sea, le queda al otro lado de la ciudad por completo. O sea, Santi tuvo un tour por Bogotá, ha tenido estos sábados, un tour turístico completo, ¿verdad? Está yendo a donde Dios le dijo
que fuera, ¿sí? La persona verdaderamente humilde es aquella que se da cuenta que incluso, ojo con esto, incluso el mandato aparentemente más ridículo de Dios es más digno de confianza que aquello que a nuestros ojos nos parece más sabio. Una vez más, usted y yo vamos a tener la tendencia a aplicar estas palabras a los demás. La pregunta para nosotros hoy, en esta mañana, es esta. Si usted tuviera en una escala, ¿verdad? Una escala, una regla, y en un extremo de la regla usted colocara la humildad, y en el otro extremo de la regla usted colocara el orgullo y la arrogancia, ¿en dónde caería usted? ¿Caería hacia el lado del orgullo y la arrogancia o caería hacia el lado de la humildad? Con toda seguridad creo que todos los que estamos aquí, descabezados por completo. ¿Cómo es el corazón de un siervo humilde? Allí en el verso 14 dice Pablo, mira lo que les estaba diciendo. Acuérdense que los había confrontado Pablo y les había dicho, mira, ustedes creen que son así, pero el ministerio es esto. Y ahora, con un corazón divino, les está diciendo aquí en el verso 14, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias y en todas partes. Entonces usted ve estas palabras y dice, wow, Pablo verdaderamente estaba lleno de amor a los corintios. Había sido directo y muchas veces había sido duro con ellos. ¿Sabe por qué? Porque quería ayudarlos. Así es que cuando estamos en este altar, el único móvil que nosotros tenemos, hermanos, es el amor. Nuestro móvil aquí no es dar varilla y repartir látigo, no. Nuestro móvil aquí es que despertemos a lo que el Señor Jesús tiene para nosotros. Pablo dijo, yo soy su padre espiritual. Y sabe algo, cualquier buen padre le va a decir que sus hijos son lo más importante de su vida, sus hijos y su esposa. ¿Sí? Así es que ustedes como hijos de esta congregación son importantes para nosotros. Y nunca jamás nuestro espíritu ni nuestro corazón es golpear. Siempre nuestro espíritu es despertarte. Despertarte. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas leemos el registro de los discípulos discutiendo entre ellos a ver cuál de ellos era el más grande. ¿Se acuerda? Está en Lucas 9, 46 y 48. Yo lo voy a parafrasear. Un comentarista resumió la respuesta de Jesús de esta manera, y quiero que le ponga mucho cuidado. Aquellos que son verdaderamente más grandes no saben y no les importa. Se lo voy a repetir. El que es verdaderamente más grande no sabe y no le importa. ¿Sabe por qué? Porque están tan ocupados sirviendo a los demás como para estar pensando en el rango y en la posición. Están tan ocupados pensando en los demás como para estar pensando en el rango y en la posición. Pablo le dice a los corintios, por tanto yo los exhorto a imitarme. Los exhorto a hacer las cosas que yo hago, de la forma en la que yo las hago y con la motivación que hay en mi corazón, que es darle la gloria al Señor. Hermano, mire, cuando usted es un servidor de Cristo, le guste o no, mucha gente lo está mirando, mucha, más de la que usted cree, en su trabajo, en su estudio, en todas partes. Usted llega a fallar y enseguida todos, ay, si ve al cristiano, ¿no? Si ve a los cristianos, véalos, también se les salta la piedra, ay, no es que su Diosecito muy santo, en fin, nos provocan, hermano, en fin, ¿verdad? Somos una Biblia viva. Y es lo que yo quiero que usted tenga en su corazón en esta mañana. Usted es testimonio vivo de Cristo. Cuando sus hijos ven lo que usted hace, ¿qué hacen los hijos? Imitan a los papás, ¿cierto? Si sus hijos ven en usted un carácter conciliador,
un carácter dulce, ¿verdad? Un carácter conforme a Cristo, pues ese mismo carácter van a tener sus hijos. Pero resulta que nuestros hijos también tienen defectos como todos los seres humanos. Entonces cuando el carácter de uno de esos hijos se expresa, entonces llega y dice el papá, ¡ja! ¿Y si ve a quién se parece? ¿No? ¡Ja! Igualita o sea la mamá, ¿cierto? En los defectos en todos nos parecemos, ¿verdad? Entonces, si eso es así, lo que Pablo está diciendo es, hey, yo quiero que corrijamos, yo quiero que ajustemos, ¿sí? Sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo estaba invitando a la gente a imitar su apertura con sus propias luchas, no a esconderlas, como todos hacemos. Pablo estaba invitándolos a imitar su disposición a sacrificarse para seguir a Cristo, en lugar de complacer al mundo. Pablo estaba invitando a imitar su disposición a hacer lo que fuera necesario para comunicar eficazmente su evangelio a los demás. Les decía, imiten incluso la disposición de ser impopular y a veces de ser encarcelado, si eso es lo que se necesita para permanecer fiel al Señor. Y por último, sigan amando a sus enemigos en lugar de alejarlos. Hay algo clave en todo este texto y que recorre transversalmente toda la escritura que yo le acabo de mencionar. Y es que usted y yo en todo tiempo debemos adoptar el papel de siervo en lugar del de agente de poder. Se lo voy a repetir. Debemos adoptar el papel de siervo en lugar del de agente de poder. Debemos demostrar el amor de Dios en lugar de pensar que nosotros tenemos el poder de legislar ese amor y entregarlo al que se lo merezca. Qué gran diferencia. ¿Y sabes algo? Pablo les estaba diciendo, yo les estoy diciendo esto con amor. Yo les estoy hablando esto con amor, pero si les tengo que volver a hablar duro, les voy a volver a hablar duro. A veces, hermanos, el amor requiere que digas no. Cuando simplemente miramos hacia otro lado en el pecado de los demás. No es que estemos haciendo de mente abierta, no. Lo que estamos haciendo es siendo egoístas. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque cuando usted decide mirar hacia otro lado, lo que en verdad está eligiendo es protegerse de posibles repercusiones personales que pueden ser desagradables para usted, en lugar de preocuparse lo suficiente como para decirle a otra persona la verdad sobre su pecado. De lo que se trata aquí es de rescatar al que se está ahogando, ¿verdad? Nosotros no podemos alejarnos, no podemos ignorar los gritos de ayuda, nosotros no podemos hacer eso. ¿Y sabe quién sabe esto? Los papás. Si usted como papá nunca le dice no a sus hijos, nunca van a aprender a controlar sus deseos y nunca van a poder tomar decisiones sabias. Cuando como autoridades elegimos, ¿verdad?, a través del Señor, disciplinar a uno de los miembros de la congregación, lo hacemos porque lo amamos. Y lo hacemos porque recuerde que Dios y su palabra tienen límites que no pueden ser traspasados. Concluyo con esto. La arrogancia, por favor suben los ministros, la arrogancia divide a las iglesias, obstacula las relaciones, sofoca el crecimiento espiritual. Para vencer la arrogancia necesitaremos de la ayuda del Señor. Ahí en el verso 20, ahí mismo de 1 Corintios 4, un poquito más adelante, dice Pablo, el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Vivir por el poder de Dios. Podemos, hermano, muchas veces estar tan preocupados por nuestra doctrina y debemos preocuparnos por la doctrina. Podemos muchas veces estar tan enfocados en que las personas crean las cosas correctas y hemos tratado aquí de que así sea. Pero a veces podemos estar tan ocupados con todo eso que olvidamos que la verdadera fe no se trata de aprobar un examen. La verdadera fe es vivir en una relación vital
con el Dios verdadero y viviente a través de la obra de Jesucristo. El Evangelio señala la realidad de nuestra debilidad, pero nos dirige a la fortaleza y a la suficiencia de Cristo. El Evangelio dice, si lo buscamos, Él vivirá en tu vida. Él vivirá a través de ti y operará a través de ti. Él perdonará tu pecado y te hará de nuevo. Él cumplirá su promesa de perdón y su nueva vida en nosotros. La verdadera fe resulta en una nueva forma de vivir. Es el poder de Dios viviendo en y a través de nosotros. Amado Señor, yo quiero darte gracias en esta hora, Señor, por aquello que has hablado, Dios, al corazón de tu congregación, Señor. Soy tan consciente, Dios, de que estos temas a veces causan rasquiña, a veces causan escozor, inclusive a veces cuesta que personas se salgan del servicio porque no quieren escuchar. Pero nuestro deber es anunciar tu palabra. Nuestro deber, Señor, es hablar lo que está en ella con fidelidad, Señor, y dejar al Espíritu Santo que sea Él el que transforma nuestro corazón, Señor. Así es que yo oro, Señor, para que este corto mensaje, Señor mío, en verdad haya transformado en algo el corazón de al menos uno de los que vinieron en este día. Para que nos permitas identificar, Dios, todo aquello, Dios, que nos ha hecho arrogantes en nuestra vida. Todo aquello que hace que seamos ciegos al sufrimiento de nuestros hermanos, Señor. Todo aquello, Dios, que nos ha alejado de ser testimonio de tu persona. Yo le voy a invitar a que mientras suena la música, usted pueda orarle a su Rey y pueda decirle: Padre, yo necesito de ti, Señor. Necesito, Señor, ser transformado, Dios, por tu poder en esta hora, Dios. Que tú me ayudes a identificar mis propias arrogancias, mi propia altivez, mi propio pecado, Dios. Todo aquello, Dios, que a ti te desagrada, Rey. Te invito a que cierres sus ojos allí.